Hoy tenemos un invitado internacional de mucho prestigio, el arquitecto Freddy Massad. Él está en este momento en Argentina, lo agarramos en vacaciones allá con su familia. Freddy es un escritor y crítico de arquitectura muy reconocido. Aquí traje un par de sus libros. La viga en el ojo, que es una recopilación de ensayos publicados en diferentes medios sobre temas que van, digamos, transversalmente a través de la crítica. Todos son críticas de obras, de actitudes, de arquitectos, y uno más conocido tal vez, que es Crítica de Choque, donde nos muestra un panorama muy sombrío de la crítica en la arquitectura en estos momentos. Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Luis Alberto? Encantado de saludarte y de saludarlos a todos. Gracias, Freddy. Pongámonos en el tema. En varios de tus textos en general, siempre mencionas el tema de que en algún momento de este siglo, ya tal vez venía más, pero digamos, en algún momento de este siglo, la crítica dejó de ser relevante en la discusión arquitectónica, o por lo menos la crítica como se venía haciendo tradicionalmente, esa crítica de Tafur y de todos esos grandes maestros. Sí, yo creo que la crítica se fue perdiendo y casi no nos dimos cuenta, ¿no? El interés por pensar o por reflexionar sobre la arquitectura se fue diluyendo. Yo creo que si hay que poner un momento, es la época del auge de los Star Architects o de los arquitectos estrella, ¿no? Que transforman a la crítica casi en un servicio para su propia propaganda. Hoy en día vivimos en eso. Las revistas, paulatinamente, no creo que haya ninguna intención maligna ni nada, sino que la gente deja de interesarle la crítica y prefiere que le cuenten el proyecto de una manera ferviente o casi como diciendo, loando la calidad de esto, ¿no? Y aparte se pierde la crítica más de carácter social en la arquitectura, ¿no? Porque empieza a producirse casi una especie de fascinación por los arquitectos estrella y por una fascinación por este boom de la arquitectura que no pasa en todo el mundo, pero que pasa en gran parte del mundo, y la crítica va desapareciendo y casi nadie se quiere hacer cargo de eso, ¿no? Se toma a la crítica como algo que va en contra de la arquitectura, cuando en realidad es una herramienta más para el propio proyecto, ¿no? Después ya llega lo que yo llamo, o lo que denomino esta época de auge del pobrismo, ¿no? Que viene después de la crisis de Lehman Brothers del 2008, y ahí directamente, ahí también hay otra crisis, que es la crisis de la desaparición de los medios tradicionales, analógicos, y la creación de los medios digitales, que abandonan, no sé si al 100% la crítica, pero casi al 98%, ¿no? Ya no hay interés por hacer crítica, porque esto yo creo que ya tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, y que esto necesita reflexión, necesita tiempo, y ya no estamos para eso. Eso que mencionas del periodo del Star System, de los Star Architects, de alguna manera la crítica se empezó a convertir como en ese fan, ¿verdad? Sí. Hablamos bien de ti para que nos dejes publicar tus proyectos, hablamos bien de ti para que nos dejes publicar en tus libros, y se pierde la razón real de la crítica. Sí, totalmente. Es como, de nuevo, es como una cuestión que va surgiendo, no sé, de una manera natural con los tiempos en los que estábamos viviendo, y hay casi como una tiranía de los arquitectos estrella y de los no tan estrella, ¿no? Es como que si alguien pone en duda su obra o sus edificios, es casi un enemigo, cuando en realidad lo que tendrían que haber pensado es que, bueno, que estaban que
el crítico estaba colaborando a mejorar o a enderezar quizá en algún sentido el rumbo de lo que estaba tomando la arquitectura, ¿no? Y esto dejó un montón de... Hay obras que están bien de ese periodo, obviamente, no todo está mal, pero deja un montón de obras inconclusas, de fracasos absolutos. Después se busca un chivo expiatorio, ¿no? que es el pobre o no tan pobre de Calatrava. Pero es verdad que esta crítica que se hacía a partir de los años 50 y que fue muy importante en los años 70 o 70, empieza a no importar la gente. También es verdad que la gente lee menos, hay un menor compromiso, y yo creo que sí, que la consolidación de estos casi arquitectos sagrados, que son los arquitectos estrella, evita la posibilidad de crítica. Es más, es interesante ver cómo se empieza a hacer crítica retroactiva, ¿no? Es que después, a partir de esto, lo que digo, la crisis del 2008, la quiebra del sistema, esto principalmente en Europa y en Estados Unidos, ahí se empieza a hacer crítica, pero tampoco es crítica, es como una cuestión oportunista, no hay profundidad, no hay profundidad, no hay una idea clara. Yo creo que una de las cosas que padecemos hoy, y creo que la desaparición o la imposibilidad de hacer crítica, es que terminamos en un periodo donde no hay casi ideas, no hay casi... vamos un poco a los tumbos, a la deriva. Yo creo que la elección del último Pritzker muestra... los Pritzker nunca fueron el reflejo de la arquitectura real, pero la elección del último Pritzker marca como esta deriva ideológica donde casi la nada se transforma en lo cotidiano. Antes mencionabas la transición entre esa arquitectura de los Star Architects y la aparición del pobrismo. Es interesante porque las revistas de arquitectura y las publicaciones y digamos los medios, ya que en ese momento también había mucho medio digital, vos lo evidencias en tu libro, sin hacer un mea culpa, sin decir nada, de un día para otro pasan de las grandes obras estas de los arquitectos del Star System a estas otras obras más pobristas, más, ¿verdad? Con un enfoque social a veces sobrevalorado, y como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada, cambian de camiseta o como sin que hubiera pasado nada, y nadie se los reclama, que los tiempos habían cambiado, que todo lo que se había hecho, bueno, era como pasamos página, no nos hacemos cargo de nada de lo que hicimos y empezamos un nuevo periodo. Y en realidad muchas de las arquitecturas que se transforman, muchas de las arquitecturas que se empiezan a publicar a partir de eso, de la crisis del 2008, existían ya. Lo que pasa es que a nadie le interesaba. Personajes como Queré ya estaban trabajando antes, pero supongo que habrá que buscar en la hemeroteca a ver cuántas veces se lo había publicado a Queré antes de esto. O el mismo Aravena, que ya la Quinta Monroy es del año 2003 y había sido muy poco publicada. Y entonces se buscan estas supuestas nuevas arquitecturas que no interesaban a nadie, que ibas a los editores y les presentabas algún tipo de proyecto que fuera menos convencional dentro, o proyectos de vivienda social que probablemente estaban bien, y te decían que eso no interesaba, que lo único que importaba era los grandes museos, las grandes infraestructuras, los edificios cada vez más complejos, pero de un día para el otro, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de mea culpa o de decir, bueno, nos equivocamos, estábamos poniendo en valor cosas que no tenían valor, y de ahí pasamos
a lo que yo llamo el reinado de otro Star System que tiene que ver con lo pobre, ¿no? Que de nuevo, tampoco nadie analiza nada, y a partir de ese momento se decide poner el foco en esta gente, de los cuales muchos ya desaparecieron, gente que no tenía ningún valor, que usaron la estrategia de convertirse en estos pseudo arquitectos sociales para vender un producto, ¿no? Entonces aparecen todo tipo de personajes. Había uno que se llamaba, que tenía una especie de fundación, se llamaba Architecture for Humanity, un inglés, que era un caradura que se había vestido de salvador del mundo y que hablaba de que que él iba en contra de toda la arquitectura oficial porque él no trabajaba para el 1% de la gente, sino que trabajaba para el 99%. Y todo esto el sistema finalmente, a pesar de las críticas que uno puede hacerle, el sistema se los termina comiendo. Son personajes oportunistas, otros no, otros terminan ganando el premio Pritzker y transformándose en un referente mundial, como es el caso de Aravena. Pero son oportunistas. Es verdad que algunos, como te decía, Aravena, Queré, Heringer estaban ahí y estaban en el momento indicado, en el lugar indicado, y se transformaron en los nuevos referentes. Después eso se copia, se hace como la nueva arquitectura oficial. Hoy creo que eso ya está medio en decadencia. Hoy el mundo no sabemos muy bien para dónde va a ir, entonces nadie sabe tampoco por dónde. Entonces, por eso lo que te decía, se elige a un tipo que cuando se dé el Pritzker, se elige a un arquitecto chino que no lo conoce nadie, porque de esa manera no tienen que significarse. Me parece, es una lectura un poco rápida, pero me parece que va por ahí. Yo creo que perdimos la arquitectura perdió este sesgo de ideología que estaba bien, o por lo menos de tener una idea de a dónde se quería ir y qué se quería hacer. Algo de lo que estamos hablando también tiene que ver con un tema social, sociológico, ¿verdad? Es este surgimiento del populismo y que de alguna manera también transforma el panorama, no solo de la crítica, sino en general de la arquitectura, toda esta cultura de la cancelación y el ascenso de figuras populistas en la política, pero que también ha significado este ascenso de figuras populistas en la arquitectura. Sí, sí, totalmente. Los populismos en arquitectura están totalmente relacionados con el tiempo en el que vivimos. Y también esto que decís, la cancelación, los cupos, la necesidad de que todo el mundo esté representado, cuando en realidad a veces lo que hacen no tiene valor. La última Bienal, la de hace 2 años, ahora empieza la nueva, no había nada, no había ideas. Lo más importante era tener la cifra y decir, somos justos con todo el mundo. Estamos incluyendo a todo el mundo a pesar de que no tenga valor, ¿no? Y esta idea también, ¿no? Cuando aparecen estos populistas latinoamericanos, ¿no? Como puede ser el caso de Aravena, también se apoyan en esto de que nosotros venimos de países pobres, que es mentira, porque son desiguales, pero no pobres, y aparte que se significan como minorías, ¿no? Y esto ya les da un valor agregado, cuando en realidad, y los malvados son los hombres blancos, heterosexuales, y decís, bueno, sí, habrá muchos tipos malvados, hombres blancos heterosexuales, pero por eso no decís, bueno, y a mí me importa mucho de dónde viene la gente, o el color de la piel, o qué tiene entre las piernas, o con quién se acuesta. No, me interesa que sean buenos. Entonces, sí, es verdad, pongámoslo en contexto, es verdad que durante mucho tiempo la arquitectura estuvo dominada por
los hombres blancos supuestamente heterosexuales, pero ¿es esto un plus? Pensar en que las cuotas, las divisiones por cuestiones que son ajenas al pensamiento tienen valor, y cada vez estamos más en ese sentido. Estados Unidos explotó o está explotando por eso. No sé, Trump me parece que no es la solución de nada, pero, pero el contexto, el contexto pedía a gritos que esta situación cambiara, porque no, y me parece que la arquitectura, y bueno, obviamente las universidades y todo están cayendo en esta trampa y están perdiendo el verdadero sentido de lo que debe ser una profesión, un oficio que tiene que ver mucho con lo social. Entonces, al final, porque después te salen, es esto, la reacción es otro populismo, el de Trump es puro populismo. En tu libro citas a José Ortega y Gasset con una cita que dice: hay que tener primero conciencia del naufragio para intentar nadar. ¿Cuál es el momento actual de la crítica, según tu posición? Yo no encuentro, según mi posición, yo no encuentro, ponele, yo hago crítica desde mi punto de vista, pero o sea, lo que yo propongo no es ni mucho menos la verdad revelada, es una opinión de alguien que está viendo cómo van pasando las cosas, que conversa con mucha gente, que hace entrevistas, que comparte o no comparte ideas con la gente que entrevista. No necesariamente tengo que compartir ideas con la gente que entrevisto, pero después veo que del otro lado no hay nada. O sea, uno pone sus ideas, y sí hay complicidades como las que tenemos nosotros, pero después ves que del otro lado, o desde otras posiciones ideológicas, no hay posibilidad de conversación, no hay interés por la conversación, porque en realidad todo lo que tiene que ver con la crítica es hueco, es vacío, de nuevo, es propagandístico, bueno, yo apoyo a este tipo de arquitectura porque me interesa, pero yo creo que estamos en un naufragio cultural, ideológico, social, y del que va a ser muy difícil salir. Y no veo perspectivas, es eso. Si dijeras, bueno, es que conozco a 10 personas que están haciendo crítica, que no están ideológicamente, que no comparten muchos de los planteamientos ideológicos que uno tiene, pero con eso se puede conversar, mantener un debate. Los debates ya no existen. El otro día me invitaron a esto que hablábamos, ¿no? Que bueno, esto fuera del micrófono, que estuve en Brasil la semana pasada, y me invitaron a una mesa redonda. Y claro, entonces yo fui a conversar sobre algunos temas. Estábamos hablando sobre cómo se puede mostrar o cómo se puede exhibir la arquitectura, la curaduría en la arquitectura. Entonces, yo fui a hablar. Me dijeron no, que tenía que hacer una presentación de unos 15 minutos. Entonces, bueno, solté algunos temas que me parecían interesantes. Y las otras dos personas que venían con un speech preparado, con una presentación para hablar de lo que ellos pensaban que era su forma de explicar lo que era la curaduría o el comisariado en arquitectura. Pero a mí me parecía que era mucho más interesante intercambiar ideas, claro, pero si cada uno viene con un monólogo armado de 20 minutos, finalmente quedan 10 minutos para hablar. Y finalmente no hay tiempo para la conversación. Entonces, me parece que esta voluntad de conversar se está perdiendo. Se está perdiendo porque cada uno viene con su ponencia, con su postulado, y después no hay nada. Claro, si hablamos, quizá terminamos discutiendo. Y eso no está mal. Me parece que no estar de acuerdo con las ideas del otro, me parece que está bien, y que esas ideas se puedan poner en una mesa y conversarlas. Me parece que eso haría que lleguemos a algunos acuerdos, o que podamos cambiar que el otro nos haga cambiar de opinión.
eso ya no existe, o por lo menos yo no lo veo. Entonces, claro, cuando uno expresa estas opiniones que son un poco, que van un poco en contra de la opinión general, te acusan de, bueno, que no, que no, como que estás amargado, como que no querés. Pero a mí me encantaría sentarme con gente que no piensa como yo y poder hablar. Y seguramente llegaríamos de nuevo, llegaríamos a acuerdo, podríamos aceptar las divergencias y tal. Esto no existe y esto hace que la crítica se haya transformado en una cosa que se habla dentro de la academia, se hacen papers, se opina, y después no sirve para nada. Y después cuando intentamos hablar sobre esto, todo el mundo rehúye la conversación. Te cuento una anécdota y no me extiendo más. Hace unos años apareció un personaje que escribe sobre arquitectura y él no sé por qué dijo que lo que yo hacía no era crítica, gratuitamente, ¿no? Porque decía que la crítica había muerto había muerto con Tafuri, en los años finales de los 70, principios de los 80. Entonces yo le pregunté por qué él pensaba que no hacía crítica y no tenía una respuesta. Era porque seguramente no coincidía con las opiniones que yo estaba diciendo. Y era completamente lícito que le parecía que mis opiniones eran incorrectas, tontas o lo que quieras. Pero bueno, podíamos dialogar, no hubo diálogo posible. Recuerdo ese debate en algún momento. Sí, yo creo que ninguno de los dos tenía razón, pero fue estúpido porque podríamos haber hecho algo constructivo y terminó siendo el y tú más, ¿no? Y me pareció, en ese momento pensé, ¿vale la pena seguir haciendo esto? Creo que tocaste un punto interesante para darle continuidad a la conversación. Puede ser un tema cultural, ¿verdad? O sea, ya nadie quiere confrontar. La crítica viene de la palabra latina crisis, ¿verdad? Se trata de poner en crisis las cosas a partir de cuestionar, ¿verdad? De hacer preguntas. A la gente no le gusta que la cuestionen o que le hagan preguntas, y mencionabas que en esa conferencia todos llegaron con su opinión, pero no llegaron a discutir. Entonces es muy difícil debatir y crear nuevo conocimiento desde, digamos, el punto de vista de Platón, a partir del debate y la discusión. Sí, no, fue muy... Era como que, bueno, había que ser o políticamente incorrecto o callarse casi, porque si no rompías esta idea de desestabilizar, que también la crítica tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con desestabilizar, con poner en duda, con poner en crisis ciertas cuestiones. Y esto estaba... es como que la gente no se anima, aparte porque me parece que muchas veces no tiene argumentos, solamente tiene un argumento, los que sostienen su propia postura. Así es como tratar de ser dueños de la verdad. Sí. Y si no sos dueño de la verdad, solamente prefiero no discutirla, porque como los argumentos son débiles, mejor hablar de cosas superficiales a realmente hurgar en el conocimiento, ¿no? Y de nuevo, las cuestiones estas que tienen que ver con las cuestiones de género, con la cancelación y con las cuestiones climáticas son indiscutibles. O sea, parecen ser dogmas. Al final nos quejamos durante tanto tiempo de la propia religión que al final terminamos construyendo una religión que yo supongo que será una religión laica, pero que el que no comulga con los dogmas de esta religión queda completamente fuera de la discusión. Sí, entramos en lo que hablábamos antes del populismo, el fanatismo, ¿verdad? Donde no se discute, se acepta y punto. Sí, es como que vivimos, sí, adoctrinados en
en una especie de nueva religión donde el que la cuestiona o se lo trata de tarado, de loco, o se lo expulsa. Y creo que, no sé, supongo que habrá habido otros momentos en la historia en que esto pasó, nunca somos nuevos en algo, pero estamos viviendo un momento complejo en ese sentido, ¿no? En la falta de libertad, en la falta de libertad de opinión, en la canonización de estos populismos que son o blanco o negro y no hay escala de grises, donde la complejidad se perdió en favor de ideas muy rígidas y muy absolutas. No sé si vos compartís este punto de vista extremo, pero... Creo que tiene mucho que ver en la situación de por qué cada vez hay menos crítica. Sí, es lo que te decía, la crítica o queda enclaustrada en los papers que se hacen en la universidad, que no llegan a nadie, que tienen un valor testimonial, o saliendo de ahí no hay publicaciones críticas, las publicaciones digitales se escriben rápido, se hacen rápido, o sea que tampoco pueden ser una reflexión importante. Las revistas de papel obviamente que ya no existe, los libros no los lee nadie, pero podría haber libros de crítica y no los hay, principalmente porque no hay nadie que se siente y haga o que tenga el tiempo y la voluntad de hacer una lectura crítica importante o reflexionar sobre dónde estamos. Yo creo que también la pérdida del conocimiento de la historia y la cancelación casi del pasado tiene mucho que ver, porque tenemos referencias del pasado. Pero claro, si estás enseñándole a los alumnos y no las conocen, también es difícil. Yo creo que, y esto es un tema aparte, pero creo que nuestra generación no supo explicar las cosas o no supo adaptarse a los tiempos sin perder esa complejidad. Es como que, bueno, que pensamos que lo fácil era facilitarla, a ver, perdón pero era como descomplejizar la situación a los alumnos porque los infravalorábamos y finalmente perdimos esta posibilidad de enseñar a ser complejos, a conocer la historia, a conocer que la historia no fue lineal, que no fue hermosa, sino que fue compleja, y el ser humano es complicado y esclavizó, unos esclavizaron a otros, unos mataron a otros, y eso, con la destrucción de la historia o con la cancelación de la historia, se limpia todo ese pasado y se pierde un montón de cuestiones. Sí, está claro, digamos, en eso que mencionabas, de que tampoco es que como que hay muchos medios. Las revistas digitales son para publicar 15 posts al día. Las revistas en papel, las que quedan, ¿verdad?, no llegan al mercado y los libros desaparecidos totalmente. Sí, no, es que yo creo que nadie de menos de, a ver, quizá voy a exagerar, pero nadie de menos de 40 años o de 35 o muy pocos compraron una revista de papel, que todavía es verdad que esto que existen, o no compraron, o compraron muy pocos libros en su vida, o sea que la subsistencia de todo esto es muy difícil, y de nuevo, lo que se busca es el clic rápido, la opinión rápida, que tiene una vida de 10 minutos o de 15 minutos, y la reflexión más compleja no importa. Y de nuevo, esto hace que los polos sean blanco-negro y toda esa gama de grises se pierda, porque o estoy del lado de este o estoy del lado del otro, ¿no? Entonces te dicen, bueno, usted está del lado de tal, entonces está a la derecha. No estoy a la derecha. Hay muchas cuestiones en las que soy crítico de los que hace la izquierda, entonces no por eso voy a estar a la derecha o soy un fascista. Pero bueno, te encasillan y te ponen te ponen la marca de que estás de un lado o del otro. Y en realidad lo que estás buscando es pensar y analizar el tiempo y construir sobre lo que estás pensando. Entonces, claro, es muy difícil mantener una conversación
cuando el interlocutor ya tiene una idea prefijada sobre quién es uno y sobre cómo piensa. Sí, si estamos perdiendo los medios para difundir esa crítica y además estamos perdiendo esa habilidad de conversación, de debate que siempre ha generado nuevas ideas, ahí está tal vez el fondo de por qué la crítica se ha ido perdiendo poco a poco. Vos hablabas también del tiempo que se requiere para hacerla. Se necesita tiempo, se necesita mucha información, se necesita haber leído mucho, leer cosas que a veces no tienen relación directa con la arquitectura, se necesita conocer a los personajes que protagonizan en la arquitectura hoy, y me parece que eso vos lo hacés, yo lo hago, pero no somos tantos, y que además que no se hayan puesto de un lado, ¿no? Uno va viendo y va preguntando y va viendo por dónde pasan las cosas. Claro, esto es trabajo, es tiempo, y también tenés que tener una formación. Yo no empecé a hacer esto de un día para el otro. Primero hice muchas otras cosas antes de permitirme dar una opinión sobre algo, ¿no? Entonces hice muchas entrevistas, conversé con mucha gente, visité muchos edificios, leí todo lo que pude, y después te pones a hacer las cosas. Entonces, claro, cualquiera con desde Twitter o desde Instagram, que lance una opinión gratuita de lo que sea, decís, bueno, está bien, estamos democratizando la opinión, pero si no tenés una opinión, tampoco tiene mucho sentido de que la lances al aire. Y esto me parece que es importante para que los alumnos o la gente más joven lo entienda, ¿no? Primero hay que formarse para poder hacer algo, ¿no? Te tenés que formar para poder hacer una casa, para poder hacer un edificio. Y para hacer una crítica que tenga algún fundamento, aunque después te equivoques y digas, no, lo que pensé no estaba del todo correcto, tenés que tener una base. Y esto, claro, esto cuesta tiempo y estamos en la sociedad de lo inmediato, de la cosa fácil. Y esto lo estoy diciendo por la gente más joven. Hay mucha gente que tiene 50, 60 años y está en lo mismo, ¿no? Está en a ver por dónde va la moda para subirme a la ola de la moda, ¿no? Decís, bueno, no es necesario, tampoco es necesario ir todo el día a contracorriente, pero pensar que por estar a la moda, no sé, me parece que es una tontería, ¿no? Se ponen a hablar de esto, de sostenibilidad, y la sostenibilidad va en un solo sentido, y decís, bueno, pero busquemos las formas, y de nuevo, usemos las herramientas de nuestro tiempo, que son muy buenas y muy interesantes, bien utilizadas para poder cambiar las cosas. Entonces, bueno, si tenemos este tipo de conversaciones y tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas digitales, y tenemos la posibilidad de ver todas las conferencias que se dieron en un año y no tener que moverte de tu casa y verlas en YouTube, todo esto te enriquece. La cosa es que quieras hacerlo y que quieras hacerlo bien. Sí, exactamente. Me recuerdan 3 frases así, todo esto que estamos hablando. Una, recordando al recientemente desaparecido Vargas Llosa, la civilización del espectáculo. Él habla de la cultura del popcorn, sí, sí. Que se hace para ser consumida inmediatamente, y entonces habla de los libros light, del cine light, toda esta cultura light que nos hace creer que somos cultos, pero que no somos cultos, ¿verdad? Él menciona conciertos de Shakira, yo creo que ahora habría mejores opciones para mencionar, pero ¿qué es eso? Es el popcorn, ¿verdad? Que lo puedes tirar al piso, lo dejas por ahí, da lo mismo, porque se hizo para consumirse en un tiempo, y después ya cuando está frío no importa. No, ya no está rico, no tiene ningún interés, ¿no? Sí. Sí, estamos en esa inmediatez, en esa cultura, en ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle, verdad? Ese momento del eterno Adán o eterna Eva. Sí, sí.
esto que se dio en llamar el adanismo, ¿sí? Si querés ponerlo también en femenino, no sé, el evismo, pero esto que cada uno que sale inventa algo nuevo porque nadie sabe que eso ya existía mucho antes, ¿no? Entonces, todo es de consumo rápido, aparece un tipo como Bjarke Ingels y parece el que está por reinventar la arquitectura, y en realidad lo que están usando es cosas que la gente debería conocer, no conoce, y por eso se fascina con este tipo de gente. No todo es de consumo rápido. Cuando uno tiene unos años y ya vio pasar mucha agua bajo el puente, se da cuenta de que, de que estamos generando héroes que duran lo que duran, héroes con pies de barro, y no estamos construyendo cultura, estamos construyendo momentos en los que está bien la cosa, pero que no tienen trascendencia, no tienen duración en el tiempo. Son esto lo que decías, ¿no? Lo que decías que decía Vargas Llosa, que es esta cultura de lo efímero y del popcorn, sí. Sí, después también mencionaste algo sobre la gente en Twitter o en redes sociales dando opiniones que no necesariamente son críticas, ¿verdad? Son opiniones. Me recuerda lo que decía Asimov sobre Uh que -huh. Tu ignorancia no vale lo mismo que mi conocimiento. Totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos que recuperar esta cuestión de decir, esto no todo vale, no todo, la opinión de todo el mundo no vale lo mismo, porque la mía no vale la misma, en medicina no vale la misma que la de un cirujano, porque yo abro a alguien y lo liquido. Entonces, no todas las opiniones son iguales, dependiendo del campo en el que estás opinando. Entonces, un médico brujo no es lo mismo que un científico, no todas las opiniones son válidas. Yo creo que es esto, y vivimos en esta cultura, esto no lo habíamos, pero en esta cultura buenista, donde, bueno, si... ¿Por qué lo vamos a contradecir si está opinando? Todo el mundo tiene derecho a opinar. No todo el mundo tiene derecho a opinar de todo el tiempo. Hay gente que es especialista en algo y sabe, y hay otras que no sabemos nada y tenemos que escuchar, tenemos que callarnos y escuchar porque de esa forma podemos aprender algo. Exactamente, y caemos en ese círculo vicioso, ¿verdad? Donde si todo el mundo opina y todas las opiniones son valiosas, si no hay una posición crítica, y tampoco podemos crear crítica, tampoco podemos romper con ese sistema porque la forma de romper con eso es debatir, hacer preguntas. Sí, y conversar, más que el monólogo no nos lleva a ningún lado. Exacto. Yo creo que tenemos que conversar, que aceptar que la opinión del otro sí sabe, es válida, y de nuevo, empezar a hacer una escuela de algo que tenga que ver con la crítica. Me parece que esto está en manos de los más jóvenes, pero que empiecen a formarse, que empiecen a tener cultura, que empiecen a tener ideas y que eso les permita después opinar. Que no empiecen opinando sin saber, ¿no? Me parece que es importante enseñarle a los alumnos esto, que para hacer algo, para construir un rascacielos tenés que aprender primero a hacer un rascacielos. Para poder opinar tenés que aprender y tener conocimiento para dar esa opinión. Y esto va a hacer que tu opinión puede estar acertada o equivocada, pero va a tener un valor. Exactamente. En este libro de La viga en el ojo, escritos a tiempo, hablas de una serie de arquitectos, de eventos, de exposiciones. De alguna manera es como una genealogía de cómo se fueron dando muchas situaciones en este siglo y cómo llegamos a donde estamos, ¿verdad? Donde se fueron creando estos héroes, donde los eventos que deberían crear debate no generaron debate y un montón de cosas. En el momento actual, bueno, mencionaste la Bienal de Venecia del año pasado y la elección del Pritzker, algunos otros puntos o situaciones que debamos haberle puesto cuidado de tiempos recientes.
que hayas identificado. Sí, hay situaciones que podríamos, yo creo que todo o casi todo lo que se está haciendo está siguiendo unas directivas que para mí no tienen sentido, ¿no? De nuevo, en Europa el tema de la agenda, esto que llaman la Agenda 2030, que es la Agenda 2030, yo, ponele un ejemplo, se está preparando para el año que viene en Barcelona como capital de la arquitectura y se está preparando el nuevo congreso de la UIA, y ya desde la partida creo que está equivocado, porque está partiendo de nuevo de todos estos nuevos temas que están forzados, de nuevo, la paridad, el ecologismo que es apocalíptico, y en realidad, de nuevo, no se están parando a pensar que lo que debemos hacer es poner patas para arriba la profesión, y en realidad, si se pudiera la sociedad, para revisarla y para buscar esa complejidad que se perdió. Y todos los eventos o todas las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura terminan hablando de los mismos temas. Y a ver cómo va a ser esta Bienal. No será seguramente una excepción. Lo cuento yo en las conferencias. La Bienal del año 2012 consagró como el paradigma de la arquitectura la Torre David de Caracas, o en realidad la Torre con Finanzas, ¿no? Y los genios estos de la arquitectura decían que eso era un hito en la arquitectura. Entonces, claro, de nuevo, ¿dónde hay un espacio para la discusión seria, para sacándonos todo esta ideología y poniendo las cosas y poniendo las ideas patas para arriba para poder reescribirlas o repensarlas? No hay ningún lugar. No hay ningún lugar. Y todo lo que se publica tiene que ver con esto y no hay. Supongo que encontraremos la salida, y creo que los jóvenes en un momento se van a aburrir de todo esto y vamos a empezar a hablar de otros temas. Pero lo que estamos perdiendo sí es ese bagaje de cultura que está destruyendo pues llamémosla agenda woke, no encuentro otra palabra, pero me parece que todo tiene que ver con eso. Sí, al final solo debatimos sobre lo mismo y no generamos realmente debate. Sí. No queremos hablar. Sí. Yo creo que ya estamos prontos a cerrar. Sí, ya me estaba fijando que nada, no sé, espero que haya servido de algo. Son unas reflexiones un poco en el aire, pero venir a hablar y a conversar sobre estos temas de crítica. Como les mencionaba al principio, Freddy es reconocido crítico internacional. En habla hispana es uno de los más conocidos. Sus libros Crítica de Choque y La Viga en el Ojo son también referentes en el tema reciente. ¿Algún tema que te gustaría usar para el cierre? No, yo quiero o sea, si la conversación fue un poco pesimista, quiero decirle, esto lo van a ver estudiantes, y creo que está en las manos, en sus manos cambiar esta realidad. Y me parece que lo más importante es formarse muy bien mientras estén en la carrera y después, y generar un criterio propio, o sea, no dejarse meter en esta especie de religión, de dogma, sino ser libres. Ser libres significa tener ideas, tener conocimiento, no dejarse convencer por esto, por cualquier Adán o cualquier Eva que viene a contarles la buena nueva, cuando en realidad lo que les está contando son cosas que ya están recicladas de cosas que pasaron. Si ustedes, si conocen la historia, si conocen la arquitectura de una manera cabal, pueden después hacer lo que quieran. Y me parece que los únicos que pueden cambiar o torcer la historia son los jóvenes. Y me parece que en ese sentido es importante que
cambiemos las dinámicas y cambiemos las dinámicas culturales, y esto está en manos de los, no sé cómo se llaman, las centennials y nada, les doy toda la fuerza para poder hacerlo. Bueno, todo lo que puedo aportar, lo que pueda aportar uno. Excelente, pero así es en realidad. Creo que la mesa está servida para que los jóvenes le entren a este tema. Sí, yo sí siento que las posiciones críticas de los jóvenes actuales no están tan marcadas por estos temas ideológicos y estas agendas. Hay mucha más libertad de debate en muchos de ellos, ¿verdad? Están, como vos decías, están aprovechando los medios, ¿verdad? Ahora reciben información que viene sin filtros, y ellos son los responsables de condensarla y entenderla. Entonces creo que sí, hay un futuro, pero ese futuro está en los jóvenes y la manera en que ellos enfrenten este tema. La crítica siempre va a ser importante y relevante, porque de ahí es donde, como decís vos, al poner las cosas patas para arriba, nos vamos a dar cuenta realmente dónde estamos. Sí, sí. No, y que vivimos un tiempo que es buenísimo, o sea, el buen uso o la posibilidad de usar la tecnología es esto. Antes tenías una biblioteca limitada, y es más, viviendo en Argentina los libros llegaban tarde, hubo épocas en que no llegaban revistas, ahora lo tenés todo a disposición. Es más, es eso, no te tenés que ni mover para ver que está bueno también que vayan a verlas en vivo, pero bueno, ponele que encuentren una conferencia de tal en cualquier lugar del mundo, tenés todo. O sea, si querés, el conocimiento lo tenés a mano. Y después con eso, o por lo menos la información, y después con eso creás conocimiento. Y yo creo que vivimos en mucho mejor que hace 30 o 40 años. Lo que pasa es que ideológicamente estamos mal, pero tenemos las herramientas para cambiarlo. Y de hecho uno de esos cambios parte del pensamiento crítico. Totalmente, en todas las áreas, no solamente en arquitectura. Pensamiento crítico es enemigo de las ideologías. Sí, sí. Empezar por ahí, a desarrollar sí. ese pensamiento crítico en las aulas. Bueno, Freddy, un gusto. Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias. A vos las gracias, Freddy. Siempre es un gusto hablar y debatir sobre estos temas y que siempre nos interesan a nosotros. Ojalá le interesen a más gente. Espero.